Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Ecuador, Puerto Rico y Venezuela se visten de oro en Tokio. En Estados Unidos aumentan los casos nuevos de COVID y también los vacunados. Gobernador de Texas y el gobierno federal en desacuerdo sobre transporte de indocumentados en la frontera. Y colapsa sistema sanitario en Necoclí, Colombia, por la súbita llegada de más de 11.000 migrantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es El Mundo al Día y yo soy Diva Lizette Cash. Comenzamos. Estados Unidos registra un aumento de casos positivos de COVID-19 y al mismo tiempo de miles de estadounidenses que han decidido vacunarse en los últimos días. Nos conectamos con Jorge Agobián con más detalles. Jorge, adelante. Diva Lizette, así es, en Estados Unidos se vive lo que pareciera una doble tendencia, más personas contagiadas por coronavirus y la variante Delta, y al mismo tiempo más personas también que se han decidido vacunar. Se registran en el país en los últimos 7 días, según datos de la Casa Blanca, 468,000 dosis de coronavirus, de las vacunas contra coronavirus aplicadas, incluidas 320,000 en personas que se vacunaron por primera vez. Pero ante todo este escenario, las autoridades sanitarias insisten, esta es una pandemia de los no vacunados. Aquí está mi reporte. La variante Delta remontó los casos positivos de coronavirus a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre un posible empeoramiento de la situación. Estamos visualizando algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos están aumentando, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez que la solución para esto es vacunarse, y así nada de esto estaría pasando. Pero al tiempo que los casos aumentan y que estados como Florida se convierten en el epicentro de la pandemia, los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. El director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca informó que el promedio semanal de vacunados alcanzó los números más altos desde principios de julio. Aún así, el número de muertes y hospitalizaciones ha aumentado en un 33 y 46% respectivamente en los últimos 7 días. Según datos de los CDC, los casos están asociados casi exclusivamente a personas no vacunadas. Según las autoridades sanitarias, el 83% de los casos de coronavirus están relacionados con la variante Delta. Lo dijeron nuevamente este lunes en una conferencia de prensa. La mayoría de los casos están concentrados en el suroeste del país, pero en el 79% de los condados en Estados Unidos hay alto índice de transmisibilidad de esta variante. También este fin de semana comenzaron a aplicarse en algunos estados, la mayoría de ellos, la aplicación obligatoria del uso de mascarillas en lugares cerrados, incluso para personas completamente vacunadas. Gracias a nuestro reportero Jorge Agobián. Seguimos con más información. En Florida, los estudiantes volverán a clases presenciales mientras el estado vive un repunte de nuevos casos de coronavirus. José Pernalete nos cuenta sobre las expectativas y las medidas adoptadas por las autoridades. Desde la gobernación de Florida, la reapertura de clases es motivo de inquietud porque el gobernador ha decretado que son los padres quienes decidirán si los niños deben usar mascarillas en las escuelas. Es muy importante decir inequívocamente que no a los cierres de escuelas, no a las restricciones ni a los mandatos.
A 2 semanas del comienzo de clases en el sur del estado, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, la cuarta jurisdicción escolar más grande del país, analiza datos científicos para decidir cuáles restricciones adoptarán ante el regreso de los niños y jóvenes a los salones. La recomendación específica para las escuelas a nivel nacional es que todos los maestros, el personal de apoyo, los maestros, los directores de escuela, los voluntarios deberían usar máscaras dentro de las escuelas. Los protocolos para el uso de máscaras fuera de la escuela continúan a ser opcionales. Las autoridades se ajustan a las recomendaciones que actualizan los CDC a partir del incremento de nuevas infecciones y la prevalencia de la variante Delta. En este periodo escolar se descarta la educación en casa. El distrito de Miami-Dade registra unos 346,000 alumnos y más de 52,000 empleados en todas sus escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Los cruces irregulares a través de la frontera sur continúan en aumento y el gobernador de Texas intenta contenerlos con medidas que enfrenta la oposición del gobierno Biden. Arnaldo Rojas tiene los más recientes desde Houston. Una juez federal de El Paso, Texas, comenzó a escuchar este lunes los argumentos de las partes en una demanda presentada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un intento de frenar una orden ejecutiva del gobernador tejano Greg Abbott que busca sancionar a quienes transporten inmigrantes indocumentados en ciudades fronterizas. La demanda sostiene que si los inmigrantes no pueden ser transportados por voluntarios o contratistas, tendrían que permanecer confinados en instalaciones del Servicio de Inmigración, donde no habría suficiente espacio para todos. Como gobernador de Texas tengo la responsabilidad de proteger a la gente de mi estado. También tengo la autoridad, bajo las leyes de respuesta de emergencia establecidas desde hace mucho tiempo, de controlar el movimiento de personas, especialmente las afectadas por el COVID-19, para contener de la mejor manera posible la propagación de un desastre. La orden ejecutiva del gobernador Abbott establece que únicamente agentes federales, estatales o locales pueden transportar a personas que hayan sido liberadas por la patrulla fronteriza, lo que prohíbe la labor de organizaciones no gubernamentales que hasta ahora ayudaban a los migrantes a llegar a su destino más allá de la frontera. La iniciativa hizo sonar las alarmas en condados colindantes con México, donde los cruces ilegales siguen en aumento. Estoy tratando de avisarles a todos. En los últimos días, en McAllen, autoridades fronterizas han tenido que procesar a cientos de inmigrantes bajo un puente por la falta de espacio en el centro de procesamiento, denunció el representante federal Henry Cuellar. Arnaldo Rojas, Voz de América. Y los Juegos Olímpicos siguen sorprendiéndonos. Yulimar Rojas hizo historia al convertirse en la primera venezolana en romper récords en unos Juegos Olímpicos tras imponerse el domingo en la competencia de salto triple. Adriana Núñez reporta que las expresiones de júbilo inundaron la nación sudamericana. En casa de Yulimar Rojas, nadie dudaba que se impondría en Tokio 2020, mucho menos su madre, quien le dio un consejo antes de competir. Márcalo primero salto, márcalo, asegura la medalla y después te va por el récord mundial. Nunca pensé que me iba a hacer el récord olímpico en el primer salto. Rojas impuso marca de 15 metros con 67 centímetros en salto triple y no solo batió el récord olímpico, sino el mundial, establecido en 1995. En 2020 fue elegida mejor deportista femenina del año por World Athletics. Yulimar, con 25 años de edad, cumple 26 en noviembre, ya está en el Salón de la Fama, porque tiene un récord dos récords del mundo, un subcampeonato olímpico y ahora un título olímpico con ese agregado de récord mundial. La hazaña fue celebrada en las calles del vecindario donde se crió, en Barcelona, en el oriente de Venezuela. Mientras en Caracas no dejaban de escucharse las expresiones de admiración. De verdad orgullosa de que una venezolana se traiga una medalla de oro para Venezuela con todas las cosas que estamos viviendo, esa alegría, esa emoción. Eso hay que admirarlo, dedicación, eso es tiempo que ella se dedicó. El triunfo de Yulimar Rojas no es el único motivo de celebración deportiva en el país. Con hasta el momento una medalla de oro y 3 de plata, esta es la mejor actuación de Venezuela en unos Juegos Olímpicos.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Una delicada situación se vive en el municipio de Necoclí, en el norte de Colombia, por la aglomeración de más de 11.000 migrantes que buscan llegar a Panamá y luego a Estados Unidos. Nuestro enviado especial de La Voz de América, Yair Díaz, se encuentra en esta zona y nos cuenta cuál es la situación que se está registrando. Yair. Diva Alice, la falta de transporte marítimo y la demanda de boletos son algunas de las problemáticas, de las causas de este represamiento de migrantes. La aglomeración ha generado una crisis sanitaria en un municipio que carece de las necesidades básicas para atender a sus propios habitantes. Hay que sumarle además que estos migrantes, la gran mayoría, no hablan muy poco el español. Ellos llegan de países o de naciones más bien como Haití, también vienen venezolanos, cubanos, también vienen de África y Asia. Mira, yo estoy aquí desde como una semana y media. Samin Riscat es uno de los miles de migrantes haitianos que llegó a Necoclí como una de sus escalas para lograr el sueño americano. De boca en boca escuchó que este era un lugar seguro a donde llegar en medio de su travesía hacia Panamá por el temible tapón del Darién. Hay otro lugar que se llama Tulbo, acá es demasiado peligroso porque no puede parar a un momento, al tiro los delincuentes va a quitar su mochila, su bolsa, todas las cosas, porque acá está más seguro por eso. Como él, migrantes de Cuba, Venezuela, África y hasta Asia inundan las calles de Necoclí. De la noche a la mañana el municipio pasó de tener 21.000 habitantes a 32.000, pues ya son 11.000 los extranjeros que esperan turno para cruzar el Golfo de Urabá y comenzar su peligrosa travesía hacia Panamá. Todo lo que se escucha es algo muy duro, pero para mí el que no arriesga no gana. La sobrepoblación ha generado una crisis sanitaria cuyo control está fuera de las manos de las autoridades locales. El gobierno nacional ha tenido que intervenir, comenzando por poner en orden el estatuto migratorio de la población que se moviliza. Se acordó establecer un punto de migración Colombia en Necoclí. Los migrantes esperan que esta medida les permita agilizar su tránsito, pues ninguno de ellos llegó para quedarse y el cuello de botella que enfrentan en Necoclí impacta sus bolsillos. Una habitación sale como 12, 15 mil, 15 dólares, hermano. Diariamente, hermano, imagínate nomás, para aguantar 20, 12 días. Y ese grupo queda como en prisión. Diariamente a este municipio llegan entre 800 y 1.000 migrantes. La mayoría que vienen de países como Chile y Brasil ya están inmunizados contra el COVID-19, pero se podría presentar un posible rebrote del virus por las aglomeraciones que en Necoclí se presentan. Desde la frontera de Colombia con Panamá, regreso contigo, Diva Lisset. Yair Díaz. Gracias a Yair Díaz por su reporte. Seguimos con más información. Con gran preocupación recibieron los expertos en economía la advertencia lanzada desde Estados Unidos semanas atrás sobre Nicaragua. El Departamento de Estado aseguró que los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos con sus finanzas en ese país. El aumento de la corrupción, los antecedentes de expropiación y la aprobación de leyes represivas son algunos de los argumentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos utilizó para advertir sobre los riesgos de invertir en Nicaragua. Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés. Según datos del Banco Central, la inversión pasó de más de $1.000 millones en 2017 a un poco más de $182 millones en 2020. Con este tipo de mensaje, es decir, estamos lejos realmente de ser un destino atractivo. Oficialmente, el gobierno de Managua no se ha pronunciado sobre la advertencia de Estados Unidos. Quienes sí lo han hecho son los dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores. Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad? Una vez que se ganen las elecciones, el próximo año va a llamar a una gran concertación económica y social. Sin embargo, el economista Núñez sustenta que la solución es por otra vía. Aquí en todo caso el mensaje debería ser: vamos a llamar a elecciones limpias, justas, transparentes y observadas.
Al mismo llamado de elecciones transparentes que hace Luis Núñez, se ha sumado Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El gobierno sandinista insiste en afirmar que celebrará comicios justos pese a haber imputado penalmente a varios aspirantes presidenciales opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Seguimos con más información y volvemos a los Juegos Olímpicos, donde está nuestro corresponsal Philip Crowder. Philip, ¿quiénes ganaron oro para América Latina y qué representan sus triunfos para sus países? Pues para buscar un éxito en América Latina no hay que buscar más allá de Yulimar Rojas. La venezolana selló su oro olímpico con un récord mundial y con esa marca de 15 metros y 67 centímetros en el último intento, esto en el triple salto femenino. Ella es la primera venezolana en ganar un oro olímpico. Lo hizo desgraciadamente en un estadio totalmente vacío. Lo mismo le ocurrió a Neisy Dahomes, la ecuatoriana. También es la primera mujer de Ecuador en ganar un oro olímpico. Fue en la categoría de los 78 kilos en halterofilia femenina. Cuéntanos, Félix, ¿qué sorpresas se han registrado durante las últimas horas? Pues me parece que vi una de esas sorpresas con mis propios ojos aquí en este estadio olímpico. Se llama Jazmín Camacho Quinn, es de Puerto Rico y ganó la carrera de los 100 metros de vallas femeninas, toda una sorpresa. Luego también les cuento que el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos se llevó una gran decepción hace solo unas horas al perder la semifinal aquí en Japón contra Canadá. Gracias a nuestro enviado especial, Philip Crowder, que está en Tokio, Japón, en los Juegos Olímpicos. Seguimos con más información. La Organización Internacional del Trabajo reveló que 23 millones de latinoamericanos laboran desde casa durante la pandemia de COVID-19 y esto ha ayudado a mitigar los efectos de la pandemia en la economía. Aurelio Dávila trabaja desde hace casi 3 años en una compañía multinacional de seguros y consultoría. Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 ha realizado sus tareas desde la casa. Cataloga a esa como una buena práctica. Y nos ha tocado un poco adaptarnos y más que nada no mezclar el tema de un horario laboral versus actividades que uno tiene que hacer en casa. Un reciente estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo afirma que el teletrabajo irrumpió en los mercados latinoamericanos como una forma de enfrentar las consecuencias de la enfermedad y que unos 23 millones de personas laboraron bajo esa modalidad en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020. Anteriormente a la pandemia, los porcentajes de teletrabajo o de trabajo desde el domicilio, en particular dentro del conjunto de los asalariados, era muy menor, del orden del 2-3%, y ello se elevó al 20-30%. Roxana Mauricio, autora de la investigación, explicó a La Voz de América que si bien la incidencia fue mayor durante los meses de confinamiento, la tendencia se mantiene y se han beneficiado principalmente profesionales formales de edades medias que realizan trabajos administrativos y con acceso a las tecnologías necesarias para llevar a cabo sus tareas. Vemos que han sido grupos muy específicos los que han logrado continuar con sus tareas laborales y por lo tanto en muchos casos continuar con los ingresos en el contexto de la pandemia. La autora del estudio anticipa que en el futuro el teletrabajo tendrá una incidencia mayor a las cifras previas al inicio de la pandemia y no descarta que las empresas comiencen a poner en práctica modalidades híbridas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Ahora en México, tras un rápido conteo oficial después del referéndum que preguntaba sobre la posibilidad de enjuiciar a los predecesores del presidente Manuel López Obrador por presunta corrupción, el voto por el sí lleva la delantera. Sin embargo, según el Instituto Nacional Electoral, debido a la poca participación ciudadana, menos del 7% sobre el 40% necesario, los resultados no serían legales ni vinculantes para el gobierno mexicano. Seguimos en el Mundo al Día. El 40% de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. La cifra astronómica potencializa el impacto del cambio climático, como nos lo cuenta Laura Sepúlveda.
comida que se pierde pues no llega de las fincas a los comerciantes o que se desperdicia pues no se compra, la dejamos dañar o la botamos. Así totalizan 2.500 millones de toneladas de alimentos que llegan a la basura cada año y que afectan a nuestro entorno más de lo que podríamos pensar. El 40% de la comida que producimos se pierde y eso tiene un impacto enorme sobre el cambio climático. Ahora, en el reporte, nosotros destacamos que el 10% de los gases de efecto invernadero en todo el mundo es responsable por las pérdidas. A lo que se suma que el 10% de la población mundial está sufriendo de hambre, lo que Alexander Nichols de la organización medioambiental WWF califica como inmoral y destaca que el desperdicio también se extiende a otros recursos. Los fertilizantes, mano de obra, el agua, la tierra, todo eso también se pierde y sabemos que el sector agropecuario tiene un impacto enorme sobre el medio ambiente. Es responsable por 70% de la pérdida de biodiversidad, usa 70% del agua dulce y con este reporte estamos destacando y diciendo que casi 40% de eso fue innecesario. En lo que al consumidor concierne, Nichols sugiere hacer un listado de compras para adquirir solamente lo necesario y evitar el desperdicio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y volvemos a Washington, D.C., donde se espera que en cuestión de días sea aprobado el proyecto estrella de la administración sobre inversión en infraestructura. Hasta la noche del domingo, los senadores, incluidos los republicanos que apoyan el proyecto, trabajaron en su redacción. La histórica iniciativa propone inversiones para construir carreteras y puentes, fortalecer el transporte público, renovar el sistema de ferrocarriles, los aeropuertos y ampliar el Internet de banda ancha, entre otras millonarias inversiones. A pesar de que los hispanos en Estados Unidos registran mayores índices de enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo tienen las más bajas tasas de mortalidad. Hablar español podría ser parte de la medicina. Esto lo informa Alonso Castillo, de Voz de América. El idioma español, en comparación con el inglés, utiliza una gama más amplia de palabras positivas para expresar diferentes emociones, que según la psicóloga María Magdalena Yabre, podrían mejorar la salud de las personas hispanoparlantes. El español ofrece ciertas características que hacen la expresión de las emociones más fáciles. La investigación realizada por la profesora en la Universidad de Miami fue publicada en la revista Perspectives on Psychological Science. En ella, la autora analizó factores lingüísticos, epidemiológicos y psicológicos. El número de palabras positivas en español es mayor que en inglés y hay muchas enfermedades crónicas que son afectadas por el estrés. Y es ahí en donde el lenguaje juega un papel fundamental, según los hallazgos, ya que las palabras ayudan a procesar las emociones. Y esto tiene un efecto en el bienestar integral de la persona, demuestra la investigación. Cómo interpretamos el estrés y cómo se codifica esa información en el cerebro ayuda a comunicar al sistema cardiovascular. La académica también subrayó la ventaja que ofrece el bilingüismo en el ámbito psicológico. Usar inglés y si me falta esto en este idioma uso el otro. La variedad de oportunidades para expresar diferentes emociones que nos ayuda. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y una panda gigante en el zoológico de París dio a luz a 2 cachorras gemelas este lunes. El peso de las hermanas fue de 149 y 129 gramos. Los felices nuevos padres están en el zoológico de la Ciudad Luz en préstamo como parte de un acuerdo con el gobierno de China. Durante décadas este gobierno asiático ha compartido temporalmente entre varias naciones su mascota nacional no oficial en lo que se conoce como diplomacia panda.
Para integrantes del Frente Nacional de Mujeres y de varios partidos políticos de oposición, en Venezuela existe un déficit normativo que no permite a las mujeres acceder a puestos claves de toma de decisiones y coinciden en que no existe una participación igualitaria en procesos electorales, como expone Mari Mogollón, miembro de la organización política Proyecto Venezuela. Aquí cada vez que hay elecciones, el CNE saca una resolución que podía sacarla o no. Es discrecional y potestativo porque no tenemos una ley que hable de las cuotas de participación de la mujer. En nombre del Frente Nacional de Mujeres, Mogollón rechazó que los partidos políticos continúen intervenidos por una sentencia emanada el año pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, que removió a las juntas directivas de 3 de los principales partidos de oposición, adjudicándolas a dirigentes considerados aliados del chavismo. No puede acceder a un cargo porque su tarjeta la tiene una representación que no la incluye a ella. Lo mismo pasa con las compañeras de Primero Justicia, lo mismo pasa con Voluntad Popular. Recientemente, el Consejo Nacional Electoral garantizó la plena participación de las mujeres en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre y presentó un reglamento de paridad de género. Se espera que el proceso de postulaciones de candidatos se inicie el lunes en medio del debate de sectores opositores que han manifestado interés en participar y días antes de que en México la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro inicien un nuevo proceso de negociaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Los forasteros que han llegado a este municipio, en donde el viento que mece sus palmeras y la enorme riqueza natural son algunos de los muchos atractivos turísticos de la región que viven de esta actividad, ahora su economía gira en torno a la situación migratoria, pues son más de 11.000 los migrantes represados en este momento. Dialogamos con el presidente del Consejo de Necoclí, Víctor Ovalle, sobre este cambio de las transacciones comerciales en Necoclí. Lo que está sucediendo en nuestro municipio hoy en día es una economía ficticia, una economía falsa, porque se están manejando por la migración mucho haitiano que viene a dormir a sus habitaciones donde las personas se unen las familias para poder convivir con los mismos haitianos. A este municipio, catalogado como la perla solitaria del Golfo del Urabá, se le suma el pago en dólares y no en pesos colombianos, lo que ha generado un cambio en la moneda local. Así lo aseguran algunos migrantes como Jean-Pierre. De Ecuador a Colombia, $180. Él no deja botado a un espacio que no tiene nadie. El Dios manda a nosotros un bueno colombiano que nos trae para acá. La cifra de la llegada de migrantes se puede triplicar, situación que agravaría el panorama porque actualmente ingresan diariamente entre 1.000 y 1.500 migrantes y solo logran evacuar entre unos 300 y 500. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera colombo-panameña. El Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribió ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde hace 37 años, el Frente Sandinista ha propuesto como candidato presidencial único a Daniel Ortega. En estas elecciones, el ex guerrillero Daniel Ortega busca su 4º periodo presidencial consecutivo y durante la presentación de su candidatura en el Congreso Nacional Sandinista, pronunció un extenso discurso en el que se limitó a saludar a los miembros de las unidades de victoria electoral en todo el país, atacar nuevamente a los líderes de la Iglesia Católica y al gobierno de los Estados Unidos y a amenazar a quienes no comulgan con las ideas de su administración. Que no se equivoquen, que eso lo llegue a pensar, como llegan a pensar a veces, que hay que salir ya. Llegó el momento de salir del gobierno. No, que no se equivoquen. Sin embargo, la candidatura de Daniel Ortega está envuelta en una seria polémica debido a los señalamientos de organismos nacionales e internacionales que acusan a su gobierno de violar los derechos humanos de los ciudadanos, reprimir de forma violenta las protestas sociales de abril de 2018, manipular los poderes del Estado y encaminar al país a las peores elecciones de su historia. El analista político Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el panorama futuro no es alentador. Definitivamente lo que nosotros vamos a encontrarnos en los siguientes meses, en los meses de campaña, es más violaciones. La presentación de los candidatos oficiales del Partido Sandinista se realizó ayer luego de que la Unión Europea sancionara a 8 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El incremento de fallecimientos por contagios de COVID-19 en El Salvador y el aumento de casos positivos desde julio, junto a la confirmación del primer contagio de la variante Delta, han complicado el escenario en el manejo de la pandemia. Pero en medio de estas condiciones, El Salvador avanza en el proceso de vacunación y un gran aporte es la donación de 3 millones de vacunas que Estados Unidos ha hecho a nuestro país y que fue destacado por la encargada de negocios, Jean Main. Esta semana se inició la inoculación para los menores de 12 años en adelante y el país ha fortalecido la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Pero por el momento, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, no se puede confirmar ni descartar que se tenga que ordenar un nuevo confinamiento. En los temas sanitarios, específicamente en lo relacionado a enfermedades como el COVID-19, pandemias, no podemos ni afirmar ni descartar. Esto nos lo va marcando diferentes indicadores, en este caso indicadores de salud, como pueden ser el uso de camas hospitalarias. Por su parte, el doctor Gonzalo Batres, médico intensivista, dijo que con la presencia detectada del primer caso de la variante Delta, El Salvador podría estar a las puertas de seguir en la curva ascendente de contagios. Estamos ante la presencia de un virus que es sumamente contagioso y hay que preocuparse un poquito más, no solo porque es contagioso, sino que porque estamos viendo, esto no lo vive El Salvador todavía, esto va a llegar. El Salvador tiene una población superior a los 6 millones de habitantes y de ellos más de 1,5 millones de personas ya están completamente vacunadas con las 2 dosis, mientras que 2.821.000 personas solo tienen la primera dosis contra el COVID-19 según los registros oficiales. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. La variante Delta ha hecho remontar los casos positivos de coronavirus en Estados Unidos a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. Estados como Florida se han convertido en el epicentro de la pandemia, mientras que los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. Por otra parte, el alza en los índices de contagio por COVID-19 sigue siendo la razón expuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, para que se continúe con la medida de expulsar del país, bajo el conocido Título 42, a aquellos inmigrantes que entren al país de manera irregular. Según informó en una declaración escrita el Departamento de Seguridad Nacional, la administración Biden continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular. En otras noticias, los cubanos continúan lanzándose al mar en frágiles embarcaciones para llegar a Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba. Esto tras los desenlaces fatales que se viven acumulando en los últimos días. El funcionario dijo que en 2 semanas se han rescatado a muchas familias intentando cruzar el mar y constató que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Destacó además que es un viaje peligroso. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.